Em plau donar la benvinguda als 3 ponents i a tots els inscrits en aquesta conferència online que porta per títol el Pacte Successori d'Atribució Particular, que és un mecanisme eficaç de transmissió de l'empresa familiar. Aquesta sessió és organitzada per l'ACSID i la consultora d'empreses familiars Family Business Solutions, dins del marc de la revista de control i direcció de l'ACSID número 22, que va tractar sobre noves tendències de la direcció d'empreses familiars. El pacte successori d'atribució particular és una eina introduïda per la normativa civil a través d'una llei de Catalunya del 2008 sobre successions i que no existeix en altres indrets. O sigui, és un avantatge que tenim a Catalunya. És una de les eines que millor s'adapta al consens i els acords entre familiars, ja que, a diferència del testament unilateral, el pacte successori implica un acord de voluntats. Seran les professores de la UDL, Paloma de Barrón i Roser Pla, les que dissertaran sobre aquest tema. Però, inicialment, serà Ricard Agustín, fundador i director de l'empresa Family Business Solutions, amb titulacions en ESADE, IES i INTEAD, col·laborador de la Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida i professor convidat de la Universitat del País Basc, qui ens parlarà del protocol i també ens introduirà en el tema del protocol, que és el protagonista de la conferència d'avui. Després serà Paloma Barrón i Roser Pla, que conjuntament desenvoluparan aquest tema. Paloma de Barrón és professora agregada de Dret Civil de la Universitat de Lleida. Està especialitzada en contractes entre particulars i empreses, dret immobiliari de família i de persones grans, herències i disposicions successòries. I Roser Pla és jutgessa a Lleida, professora de la Facultat de Dret de la Universitat de Lleida i del màster en advocacia. Per tant, donarem ja la paraula dient que si bé la conferència tardarà aproximadament uns 60 minuts, però hem de distribuir el temps fins a 15 minuts cada un, però li donarem molta importància a les preguntes que es faran perquè aquest tema és eminentment pràctic i voldria que tots els que ens esteu escoltant i que, per cert, esteu en un número important, no tingueu cap dubte a l'acabament de la conferència. Per tant, ja iniciem, sense restar més temps als ponents, i dono la paraula a Ricard Agustín perquè comenci l'exposició. Endavant, Ricard. Molt bé, moltes gràcies, Vicente, gràcies a l'ACSID, també moltes gràcies a la Paloma, a la Roser i a tots els assistents per estar aquí amb nosaltres aquesta tarda. Family Business Solutions som una petita consultora de Barcelona, treballem bàsicament a Catalunya, Aragó i el País Basc i som especialistes en relleu generacional. Hem treballat amb més de 230 famílies, algunes famílies empresàries, algunes molt grans, cotitzades, altres molt petitones, la majoria són pimes. I moltes vegades, quan ens venen a veure les famílies, ens truquen, ens contacten, hem detectat que confonen instruments jurídics. I moltes vegades ens diuen venim perquè necessitem un pacte successori i realment el que necessiten és un protocol familiar o a l'inrevés. I, evidentment, pensem que fer aquesta sessió d'avui ens pot ajudar a sortir una miqueta amb pinzellades i amb idees més clares i més tenint el luxe de tenir aquí la Paloma i la Roser, que són veritables especialistes en el tema del pacte successori, que, com molt bé ha dit el Vicenç, no s'admet a tot arreu i inclús en les zones d'Espanya que està admès té particularitats diferents. Evidentment, ens centrarem en el que és a Catalunya, però és important que sapiguem que és un instrument que no s'admet a tot arreu i que inclús on s'admet té diferències. Jo no us parlaré en si del pacte successori, sí que us parlaré de l'altre instrument jurídic, que és el protocol familiar. Ara em permetreu que comparteixi pantalla. Bé, aleshores, el protocol familiar és un acord marc amb pluralitat de continguts subscrit per una família empresària, és a dir, generació entrant i generació sortint, a partir d'una edat pactada, que té per objecte regular relacions família-empresa-propietat.
I la cosa que pretén és ser un model de continuïtat. És a dir, la voluntat o la principal ambició que solen tenir les famílies empresàries és la de la continuïtat, d'allargar-se al llarg de les generacions. I aquestes voluntats queden reflectides en un contracte que obliga als signants, per això és un instrument jurídic, perquè amb ells els obliga, i el que és, bàsicament, és un codi de conducta de família i d'empresa. Ja veureu que això és bastant diferent quan ens expliquin les altres ponents el pacte successori, veurem que són dos instruments molt diferenciats i que es fonamenta amb el bé comú. El protocol familiar no és una cosa que es faci com un pacte de socis que vas en l'advocat i evidentment, els socis a l'hora de constituir una empresa, una startup, poden fer fins i tot una mica de corta i pega, en base a altres pactes de socis. Aquí no, és un procés de consensuar coses diferents generacions. De manera que la cosa que assegurem és que un moment de relleu generacional, que sol ser sempre un moment de molta dificultat i moments de tensions, doncs al final d'aquest procés s'hagin consensuat aquestes normes de comportament, aquestes obligacions de com ens comportarem la família envers l'empresa, que ens assegurin la màxima eficàcia empresarial sense que se'ns trenqui l'harmonia familiar. I això demana temps. De fet, nosaltres, tal com treballem el procés de protocol familiar, de mitjana, en base a tots els protocols familiars que hem treballat, triguem de l'ordre d'uns 8 mesos, de mitjana. Això vol dir que n'hi ha alguns, quan les coses estan molt fàcils, els podem fer en 5-6 mesos, però no és el cas. Generalment les famílies, quan ens venen a veure, ja tenen conflictes, ja arribar a consensos quan hi ha certs temes emocionals per mig, costa més i, per norma general, s'allarguen un pelet més. Hi ha reunions conjuntes i individuals i al final s'acaba signant el protocol. I un cop s'ha signat el protocol, doncs hi ha que traslladar coses a estatuts i testaments. Nosaltres, tal com treballem el protocol familiar, l'organitzem en 3 fases. A la primera, la cosa que convidem a la família empresària, a la generació entrant i a la generació sortint, és que puguin expressar de forma col·lectiva i individual les seves inquietuds, les seves preocupacions, les seves pors, de manera que nosaltres, abans d'escriure res, cap article del protocol familiar, que això serà en la fase 2, doncs tinguem clars realment quins són els escenaris de continuïtat d'aquella família empresària. Estem segurs que tots remem en la mateixa direcció, que potser algú no ha nascut per treballar a l'empresa familiar i voler-lo obligar que segueixi dins de l'empresa pot ser causa d'infelicitat per ell i també un problema a la llarga pels que es quedin a l'empresa. Aleshores, en aquesta fase 1, la cosa que treballem és aquests escenaris de continuïtat. De vegades hi ha escenaris de no continuïtat perquè no hi ha successió, és a dir, perquè la generació sortint voldria que els que segueixen continuessin en l'empresa, però de vegades no estan preparats o simplement no volen. S'han de buscar escenaris que ens permetin regular una miqueta quines seran aquestes relacions futures família-empresa-propietat. Un cop tenim clara la visió compartida, qui vol seguir en el barco, tenim clares les inquietuds, les expectatives, la cosa que passem és a desenvolupar normes. Normes que tenen a veure amb l'accés al treball. Normes que tenen a veure amb família, empresa i propietat. I com a exemple seria la família empresària a quina edat podrà accedir, quina formació haurà de tenir, quins requisits haurà de complir, si cabran tots o no a l'empresa. Perquè, clar, potser resulta que una família té 9 fills i potser no hi caben tots 9 a l'empresa. Doncs a veure una mica de quina manera s'organitza tot això. El lideratge, qui manarà? És dir, de vegades en una primera generació tenim un fundador únic i en una següent generació qui manarà si tenim 2 filles o 2 fills i 2 filles? Qui liderarà el barco?
És a dir, això també s'ha de treballar amb aquest procés. També es parla de jubilació, a quina edat la generació sortirà de l'empresa. Com a treballadors i com a administradors, són edats de jubilació diferents. Es parla de professionalització, es parla de govern. Quins òrgans de govern tindrem, tant empresarials com familiars? Si tindrem un administrador, tindrem un consell d'administració, tindrem un administrador o diversos administradors mancomunats o solidaris amb un consell assessor. Tot això s'ha de parlar, s'ha de consensuar. Hem de veure quin és el model que s'adiu més en aquella família empresària. I també, si la família ja té una certa complexitat, allà on parlarem dels temes més d'emocions, els temes que tenen a veure amb les relacions de la família amb l'empresa. I això seria el Consell de Família, perquè no tots treballaran possiblement en l'empresa i els que seran accionistes per donació o per herència també necessiten un espai per ser informats i per poder tractar i explicar-los les coses de manera acurada, de manera que puguin treballar o ser uns bons accionistes responsables. S'acaba la fase 2, s'assigna el protocol familiar i es passa a la fase 3, en la qual nosaltres aquí ajudem a la família empresària a posar en marxa aquests òrgans de govern familiars i empresarials i si ja els tenen, doncs que funcionin una miqueta millor. Aleshores, això seria el que nosaltres treballem amb un protocol familiar. És un instrument jurídic que, com us he dit abans, obliga als signants, que no és ni un testament ni un pacte successori, però que un cop s'ha signat hi ha determinades clàusules que s'hauran de traslladar a estatuts i a testaments perquè no hi hagi una contradicció entre el que diuen els testaments, l'estatut i el protocol familiar, perquè davant de tercers de bona fe, així com el protocol obliga els signants, en aquests tercers no els obligaria. És a dir, a un banc, per exemple, no l'obligaria. O una persona que hereda no l'obliga. D'acord? I que no ha signat el protocol. Aleshores, breument us he explicat una miqueta aquest primer instrument del que us parlarem avui i ara doncs, la Paloma i la Roser ens parlaran una miqueta més d'aquesta eina tan potent, també tan controvertida, que té moltíssims avantatges i alguns riscos, que és el pacte successori. D'acord? Vinga, doncs, moltíssimes gràcies i endavant, Paloma i Roser. Deixo de compartir i ara el temps és vostre. Moltes gràcies. Endavant. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la CID y a todos los organizadores. Doy la enhorabuena desde la Universidad de Lleida por estas iniciativas de formación que considero enormemente valiosas. Doy las buenas tardes también a todas las personas que se han conectado a la sesión. La verdad es que para nosotras es un honor que haya tanta gente interesada en estos temas. Queremos exponer unas cuantas ideas sobre el pacto sucesorio. Después de escuchar la magnífica exposición del señor Ricard Agustín, que también es colaborador de la Universidad de Lleida, por cierto, en la cátedra de empresa familiar, con lo cual estamos en familia. Y además me hace especial ilusión compartir panel con la juez de primera instancia, la señora Roser Pla, que también es antigua alumna de esta facultad y es profesora del máster de la abogacía, pues sobre todo por una razón, y es que este tema del pacto sucesorio lo estudiamos juntas, lo trabajamos a la limón porque fue precisamente su trabajo de final de carrera. Yo tuve la suerte de acompañarle cuando estaba terminando la carrera y de ella es el mérito, desde luego, de todos los temas que salen en el artículo que está publicado en la revista de la CID. Bien. Y dicho esto, pues inicio la exposición. Primero explicaré yo algunas cuestiones y después le daré la palabra a Roser. Vamos a ver si puedo compartir. No sé si... ¿Se ve bien? Bien, bien. Bien. Bueno,
Yo sí quería hacer un breve apunte biográfico, esto ya es personal. Yo soy nacida en Bilbao, si me permiten, por eso utilizo mejor el castellano, aunque pueden dirigirse a mí cuando hagan las preguntas de la manera que prefieran. Soy nacida en Bilbao, además estudié la carrera de Derecho en Pamplona, de manera que mi primera aproximación a los derechos civiles vigentes en el Estado español, los que antiguamente se llamaban forales y ahora tienen cada una ya una organización propia muy desarrollada, pues fue realmente el derecho civil navarro y el derecho civil del País Vasco, ¿no? En los cuales efectivamente la figura de la sucesión paccionada está presente y tiene gran importancia. Después ya en Cataluña, en concreto en la provincia de Lleida, pues descubrí el nuevo enfoque que el Parlamento catalán había conseguido dar a una figura que tiene una gran raigambre histórica, ¿no?, en el territorio catalán, pero que había caído en desuso con el paso del tiempo. De manera que lo que intentaré un poco es explicar los elementos esenciales que definen el pacto sucesorio actual, el pacto sucesorio moderno, ¿no?, tal y como está diseñado en Cataluña para el siglo XXI. Que efectivamente, tal y como decía Ricard, aparece en muchas ocasiones vinculado a un protocolo familiar o aparece como una figura útil para las mismas empresas familiares que también se plantean la elaboración de protocolos. Por eso es tan importante distinguir unas figuras de otras, ¿no? En Lleida tenemos una potente cátedra de empresas familiares, una potente asociación de empresas familiares y con frecuencia realizamos tareas de investigación conjuntas, ¿no? Yo quería mostrar el resultado de una pequeña encuesta que hicimos a los miembros de la Asociación de Empresas Familiares de Lleida, precisamente también con ocasión de trabajos de fin de carrera que hemos dirigido. Pues muchos de nuestros alumnos, tanto de ADE como de Derecho, son hijos de empresarios de aquí de la provincia y el tema de la sucesión de la empresa pues tiene interés, ¿no? Bien, queríamos plantear hasta qué punto es una figura conocida o suficientemente conocida, tanto por los empresarios como por sus asesores, ¿no? Y he entresacado solamente dos de las muchas preguntas que se hacían en esta encuesta con la colaboración de la Asociación de Empresas Familiares de Lleida, y quería destacar, ¿no?, la diferencia de niveles, ¿no?, entre el nivel de conocimiento de la figura jurídica, que no supera el 32%, aunque dicen otro 31%, ¿no?, que sí que ha oído hablar del asunto, con, en cambio, el porcentaje muy alto de empresarios que ven con buenos ojos la posibilidad de organizar la sucesión de la empresa mediante pacto. ¿De acuerdo? Por tanto, quizá este es un motivo más para dar la enhorabuena a los organizadores de este evento, de estas sesiones de formación, porque realmente es importante dar a conocer la figura, distinguirla muy bien del protocolo y entender hasta qué punto puede dar juego para asegurar la continuidad de una empresa familiar. He puesto también los datos del Consejo General del Notariado, también es del año 2020 y se refiere a todo el Estado español. 618.517 testamentos frente a 26.643 pactos sucesorios. La diferencia es bastante sustancial, ¿no? Por eso la primera pregunta o que uno podría plantearse que tiene que explicar en primer lugar es ¿por qué pactar, ¿no?, y no testar en su caso, no realizar un testamento? Aunque también al respecto introduciré después algún matiz. Hay tres características muy importantes que afectan a un pacto sucesorio que hay que conocer y que influyen en esa decisión de optar por el pacto sucesorio o por el testamento para transmitir la empresa, ¿no? Tres cuestiones: el carácter irrevocable del pacto sucesorio, la condición familiar de las personas que otorgan ese pacto y el objeto sobre el que recae. Voy a detenerme en esas tres cuestiones, ¿no? En primer lugar, la irrevocabilidad, lo que implica estar delante de un negocio jurídico solemne, porque debe realizarse ante notario, mediante escritura pública, no puede ser un pacto privado entre las partes, sino que tiene que tener ese componente de solemnidad que le da la escritura pública, que además se inscribe en el registro de actos de última voluntad, de la misma manera que se inscribiría un testamento, ¿no? Por tanto, es un acto solemne en el cual más de una persona, no solo el titular de la empresa o el titular de una parte importante de la empresa familiar, sino también sus familiares, otras personas intervienen y llegan a un acuerdo
respecto de la sucesión de esa empresa. Claro, la irrevocabilidad nos habla del compromiso que adquiere el futuro causante, aquel que transmite por herencia, de no cambiar de opinión, de tomar esa decisión pues con una idea de continuidad, ¿no? Y lo mismo respecto de quienes van a recibir la empresa por esa vía paccionada, por esa vía sucesoria, pues de cumplir también con las obligaciones o cargas que se les imponen en el pacto, porque esto sería uno de esos primeros elementos, ¿no? Es irrevocable porque hay más de una parte, a diferencia del testamento que es unilateral, y porque todas esas partes se comprometen a no cambiar esos compromisos que han adquirido mediante pacto, ¿no? Con lo cual es natural que un empresario pueda pensar, ¿no? ¿Y si con los años cambio de opinión? O si el hijo que he elegido como sucesor del negocio se revela como indigno o no capacitado para llevar adelante la empresa, o simplemente si su vida transita pues, por otros derroteros, ¿no? ¿Qué hacer entonces con el pacto formalizado entre los miembros de la familia? Recuerdo el caso de una familia en la que nos vinieron a pedir ayuda para asesorarles a la hora de establecer un pacto sucesorio en el que de forma muy clara pues, el matrimonio pactaba cediendo la empresa en 3 partes a los 3 hijos, siempre que cumplieran 2 condiciones acumulativas, ¿no? Pues, una era trabajar 2 años en una empresa del mismo sector ajena a la de la familia y después haber trabajado después al menos 2 años en la empresa familiar, ¿no? Recuerdo que uno de los hijos pues, no pudo cumplir la condición porque sufrió un accidente y quedó en una situación de invalidez y realmente no estaba en condiciones de trabajar, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa si la vida pues devienen situaciones en las cuales esa irrevocabilidad pues puede generar cierta inquietud como mínimo, ¿no? Bien, al respecto voy a destacar la regulación catalana, el 431-14 especialmente, porque la normativa catalana persigue dar un margen ciertamente amplio de discrecionalidad al futuro causante, es decir, al titular de la empresa, al titular del negocio que está transmitiéndola mediante pacto. ¿Y eso cómo se traduce? ¿En qué se traduce? Pues en primer lugar, hay un mecanismo muy concreto de modificación del pacto cuando cambian las circunstancias o cuando se ve que pudiera ser necesario hacerlo, y dice en concreto la ley que si al otorgamiento del pacto sucesorio habían concurrido más de 2 personas, para poder modificarlo solo es preciso el consentimiento de aquellos a los que la modificación les afecta. Lo digo porque pasados los años, quizá ese pacto familiar pues, ya no están todos o no es tan fácil que todos quieran cambiarlo, pero para facilitarlo a priori el legislador dice solo será necesario el consentimiento de aquellos miembros de la familia que otorgaron el pacto a los que la modificación les va a afectar. Por ejemplo, respecto de este hijo que les contaba que había sufrido un accidente, pues que no tuviera la obligación de trabajar para la empresa para poder heredarla, porque no estaba en condiciones de hacerlo, ¿no? Hay también la posibilidad de revocar el pacto por causa de indignidad. Entendemos en derecho por indignidad aquellas situaciones graves en las cuales se produce un daño importante, unas actitudes contrarias a la persona o a la familia del causante, por ejemplo, o ataques a su integridad física que justifican, por ejemplo, que una persona sea indigna de heredar los bienes de otra persona. Bueno, pues si se da eso en vida del otorgante del pacto, este podrá revocarlo por causa de indignidad. Pero es que, aunque no hubiera un nuevo acuerdo, aunque no se diera una causa tan grave como las de indignidad, ¿no? Que es haber intentado matar al causante o a su cónyuge o a su familia, evidentemente pueden ser casos muy graves que no se dan frecuentemente. Simplemente si se quisiera cambiar, el artículo 431-14 regula 4 causas por las cuales se puede proceder a la revocación unilateral del pacto sucesorio. En primer lugar, se prevé la revocación unilateral si concurren las circunstancias pactadas expresamente al efecto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el legislador está animando a la familia empresaria a la hora de pactar a plantear esas posibles coyunturas que justificarían una revocación del pacto. Es decir, a priori y en el momento de pactar, si las partes, si la familia acuerda que determinadas circunstancias serán causa de revocación, el hecho de que lo introduzcan en el pacto les autorizará después
a esa revocación unilateral con base en la circunstancia que ellos mismos previeron. Por tanto, autonomía de la voluntad. La propia familia que conoce la situación económica y de desarrollo del negocio y que prevé posibles incidencias puede preverlas en el momento de pactar. También hay una cuestión que esta mañana he leído una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que puede servir como ejemplo, ¿no? Que es un caso de revocación de un pacto sucesorio por incumplimiento de cargas. ¿Qué quiero decir con eso? En este caso no era una empresa familiar, sino que era una persona que había pactado con su progenitor, pues atenderle y cuidarle durante su vejez, y a cambio el progenitor en el pacto sucesorio de atribución particular le atribuía por causa de muerte la titularidad de la vivienda familiar. Bueno, esta persona deja de cuidar a su padre, deja de atenderle y el futuro causante, revoca unilateralmente el pacto por incumplimiento de la carga que consistía en el cuidado de esa persona mayor, ¿no? Lo digo porque es una de las causas que también ha previsto nuestra legislación para facilitar en su caso que, bueno, si no se cumplen las obligaciones que afectan a los beneficiarios de esa empresa, a los futuros sucesores, pues se pueda revocar, ¿no? Después hay otras dos causas que se van un poco unidas. Se habla de imposibilidad de cumplimiento de la finalidad que fue determinante para el otorgamiento del pacto, o se habla de cambio sustancial, sobrevenido e imprevisible de las circunstancias determinantes para la elaboración del pacto. Son dos definiciones en las que el legislador expresamente ha querido dejar un poco abierta la posibilidad de que haya circunstancias que no se previeron, pero que realmente hacen que ese pacto no tenga sentido, ¿no? A mí me venía a la cabeza, por ejemplo, en el caso de las causas mercantiles, ¿no? Que pueden afectar a la propia empresa, como puede ser un concurso de acreedores, ¿no? Que deja de tener sentido un pacto de sucesión familiar si la empresa va a quebrar y va a cerrarse, en fin. Pueden haber circunstancias que vienen después y que hacen que las circunstancias sean diferentes, ¿no? Por tanto, vemos cómo el pacto sucesorio es irrevocable, pero no tanto. Es irrevocable porque es un acuerdo de más de una persona, no es un testamento unilateral, pero está regulado de forma abierta para que pueda servir para adaptarse a las diversas circunstancias de la familia empresaria, ¿no? Bien, además, todo eso está así regulado sobre la base de que, aunque sea un pacto sucesorio, no estamos en una situación de igualdad entre las partes. Es decir, la bilateralidad no implica que las partes que pactan están en la misma posición, tienen la misma posición. ¿Por qué? Porque solo una de ellas está transmitiendo su herencia, su empresa o su participación en la sociedad, ¿no? Mientras que las demás están recibiendo. Y con eso enlazo con el segundo elemento, que es el de la familia, ¿no? Los otorgantes del pacto. El hecho de que se pacte entre varios miembros de la familia no les coloca en una posición de igualdad automáticamente, porque solo uno es quien transmite la herencia y los demás o bien consienten esa transmisión o bien son los beneficiarios de la misma. ¿Quiénes son los otorgantes? Pues la legislación catalana nos permite o bien que intervenga en el pacto tanto el propietario de la empresa como aquel o aquellos a los que va a designar sucesores de la misma, que a su vez entre sí tienen que tener una relación de parentesco, o bien se puede otorgar el pacto, el empresario que transmite la herencia, con otro miembro de su familia que quizá no es el que va a recibir la sucesión. Por ejemplo, pensemos en un matrimonio, ¿no? El empresario o empresaria que pacta con su cónyuge respecto de la sucesión que se beneficiará a uno o a varios de los hijos comunes. Esos son los que llamamos beneficiarios no otorgantes del pacto. ¿Qué nos dice la ley? Pues que la familia interviene en estos pactos sucesorios, porque solo pueden ser otorgantes de los pactos personas que entre sí tengan una relación de parentesco. Pero en cambio, los beneficiarios no otorgantes podrían ser personas que no fueran miembros de la familia. ¿De acuerdo? Por tanto, vemos cómo hay una cierta, digamos, una cierta virtualidad a la hora de determinar quiénes pactan y en favor de quién. Y también está la posibilidad de que intervengan en el pacto aquellos parientes que no van a recibir la empresa, ¿no?
En el ejemplo que les he puesto antes, recuerdo que la empresa en realidad era de 2 hermanos y este que realizaba el pacto sucesorio con su mujer y sus hijos, pues claro, solo disponía de la mitad de la empresa porque la otra mitad era de su otro hermano. Pues este hermano compareció al pacto sucesorio para consentir esa disposición sucesoria y darse por enterado y consentir de una decisión que en realidad no le competía porque no era él el beneficiario, ¿no? Una mención breve al divorcio o a la crisis de pareja, porque es un caso que puede ser frecuente o que puede darse en la práctica, ¿no? Cuando se realiza un testamento unilateral, por ejemplo, distribuyendo los bienes en favor del cónyuge y después hay un divorcio, nos dice la ley catalana que el divorcio anula, hace ineficaces automáticamente todas las disposiciones en favor de aquel que se ha convertido en el excónyuge. ¿Qué pasa si la crisis se produce cuando lo que ha habido es un pacto sucesorio? Bueno, pues tenemos que tener claro que las atribuciones a favor del excónyuge quedarán ineficaces, pero no decaerá automáticamente el pacto sucesorio, no necesariamente, y no en lo que se refiere a los hijos comunes, a lo que están recibiendo otras personas que no son los miembros de la pareja. El 431.17 regula este supuesto, ¿no? porque se da con cierta frecuencia. Bueno, respecto al pacto sucesorio de atribución particular en concreto, también hay un elemento, decía el tercer aspecto, ¿no? He hablado de la irrevocabilidad de los otorgantes, ahora corresponde hablar del objeto para precisamente distinguir el pacto sucesorio de atribución particular de otros pactos sucesorios que también están regulados en la legislación catalana. Esto es importante porque quizá todos tenemos en la cabeza pues la tradición jurídica catalana, ¿no? que contemplaba el hereu, el hijo mayor, varón, que se quedaba con la hacienda en contextos agrícolas, que implicaba que toda la sucesión se transmitiera en su favor en el momento en el que contraía matrimonio. Claro, los pactos sucesorios que en la actualidad están regulados en el Código Civil catalán no tienen nada que ver con esto, ¿no? Hay en concreto 2 tipos muy diferentes: el pacto sucesorio a través del cual se produce la institución de heredero, la transmisión a título universal del conjunto de la herencia, y por contra, el que es objeto de nuestro análisis y en el que me voy a centrar más, es el pacto de atribución particular, que viene a ser como una suerte de legado de empresa. Está regulado en el 431, 29 y 30 y se distingue del pacto de institución de heredero precisamente porque su objeto es limitado. Es decir, lo que persigue el pacto sucesorio de atribución particular es delimitar un elemento patrimonial dentro del total o del conjunto de bienes o del patrimonio del causante, separarlo, formar una suerte de patrimonio separado y atribuirlo mediante pacto pues, a la persona que se decida por parte del causante, ¿no? Por tanto, lo que limita, lo que define al pacto sucesorio de atribución particular es el objeto. Por eso se equipara, o el propio Código Civil lo compara con los legados, es decir, con esa atribución de un bien particular. En este caso, el bien particular es la empresa, pero la empresa, eso sí, como un todo, ¿no? Es decir, no estamos hablando ni del activo, ni del pasivo, ni de algunos elementos que forman parte de la empresa, sino de toda la empresa, como un todo independiente del resto de los bienes del causante. Voy acabando ya, no me quiero alargar, pero sí que es importante esta idea, yo creo que querría remarcarla, ¿no? El objeto es limitado, el objeto es concreto, es toda la empresa. Por eso, precisamente, el causante puede pactar con su sucesor en la empresa con respecto a la empresa, a ese conjunto de bienes y derechos que implica la empresa familiar, y sin embargo luego, a continuación, otorgar un testamento unilateral para distribuir el resto de sus bienes de la manera que considere mejor o más conveniente. Quiero decir, instituir un heredero universal, atribuir otros legados, incluir bueno, pues otra serie de disposiciones que no afecten al patrimonio empresarial, sino al resto de los bienes y derechos que puede ostentar esa persona, ¿no? Esto es precisamente el elemento que quizá lo hace más eficaz de cara a la empresa familiar. Evidentemente estamos hablando de una cultura en la cual la empresa está separada del patrimonio personal.
no siempre pasa así, ¿no? Nosotros sabemos cómo en muchos casos nos vienen a consultar muchas personas, sobre todo en las pymes o en las empresas más pequeñas, en las que el patrimonio personal y patrimonial y empresarial, perdón, se confunden y sale dinero de aquí, entra allá, se reparte, se utiliza para fines familiares o personales o empresariales. Bueno, lo ideal desde una perspectiva jurídica, desde luego, es la separación entre el patrimonio personal y el patrimonio empresarial. Y a nivel sucesorio también hacer ese esfuerzo de separar, por una parte, la decisión consensuada de transmitir la empresa y, en cambio, mantener la libertad de poder testar en cualquier momento de la vida, las veces que sea necesario, respecto de los bienes particulares del empresario, ¿no? Eso evidentemente también afecta a la cuestión de las deudas, a todos los elementos que van alrededor de la empresa, ¿no? Los acreedores, los proveedores, los clientes, todo eso va con el pacto sucesorio, con el todo independiente que se ha transmitido por vía de pacto, ¿no? Y no afecta para nada al patrimonio particular del causante. Bien, no me voy a alargar nada más. Muchas gracias a todos por su atención y le doy la palabra a Rusepla. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a CID, también a Paloma, por invitarme y hablar un poco sobre estos pactos sucesorios de atribución particular. También a todos los ponentes que nos están hoy escuchando. Mi ponencia se va a centrar básicamente en hablar del beneficiario de la empresa familiar y las atribuciones sucesorias legales. ¿Cuáles son estas atribuciones legales sucesorias? Pues hablamos en concreto de la legítima, de la cuarta falcidia y de la cuarta viudal como derechos reconocidos por ley. Y en este sentido nos referimos en primer lugar a la legítima. La legítima viene regulada en los artículos 451 y siguientes del Código Civil de Cataluña, y cito textualmente que este artículo señala que la legítima confiere a determinadas personas el derecho a obtener en la sucesión del causante un valor patrimonial que éste puede atribuirles a título de institución hereditaria, legado, atribución particular o donación o de cualquier otra forma. Por tanto, la legítima nos situamos ante un derecho sucesorio que no es voluntario, sino que viene impuesto por ley al causante y que crea un título a favor de sus hijos o en su defecto de los progenitores. Y en relación a su cuantía, la cuantía de la legítima, el artículo 451.5 establece que sería de una cuarta parte del valor del caudal hereditario. Por tanto, ¿qué contamos? Contamos con la legítima, que es un derecho impuesto por ley al causante a favor de sus hijos o en su defecto de los progenitores, y que representa una cuarta parte de este valor hereditario líquido al que tienen derecho los legitimarios. Por tanto, ¿qué relación tiene el derecho a la legítima y la transmisión de forma íntegra de la empresa familiar? Pues supongamos en este caso que el causante empresario otorga un pacto sucesorio con sus dos hijos, de manera que únicamente uno de ellos es el favorecido por esta empresa familiar y el otro tiene derecho a la legítima. Si nada ha previsto el causante para este legitimario, ya sea en vida o en muerte, el heredero o la persona que venga obligada al pago de estas legítimas, en este caso tendrá que hacer frente a las reclamaciones de los legitimarios para hacer frente al pago de las mismas. Por tanto, es importante que estas reclamaciones no frustren la integridad de la empresa. ¿Qué soluciones nos da el ordenamiento jurídico catalán? Pues en primer lugar, las donaciones en vida que el causante empresario puede hacer en concepto e imputables a legítima a favor de los hijos. En segundo lugar, hablamos también de la renuncia al suplemento futuro de legítima. El causante y los legitimarios, ya sea en la donación o en el pacto sucesorio de atribución particular a través del cual se hace esta transmisión de un bien, pueden ya renunciar a este suplemento de legítima futura. Y esta renuncia es interesante porque el valor de la legítima únicamente se sabrá al momento de la muerte del causante empresario, de manera que este valor puede ser diferente al que tenía al tiempo de hacerse la donación en vida. Por tanto, la renuncia sería interesante si lo que queremos es mantener la integridad de esta empresa familiar. En tercer lugar, establece la posibilidad de que el empresario en vida ya establezca un orden de reducción de las atribuciones sucesorias, de manera que la empresa familiar quede siempre en último lugar para el caso de que sea necesaria para hacer frente al pago de las legítimas. Además, también vemos en todo caso que el pacto sucesorio como mecanismo de transmisión de la empresa familiar se encuentra
en una situación, podríamos hablar, de privilegiada, puesto que en el caso de que no exista activo suficiente en la herencia para hacer frente al pago de estas legítimas, se reducirán en primer lugar los legados, en segundo lugar las donaciones y en último lugar se reducirían estos pactos sucesorios de atribución particular. Por tanto, resulta en este caso un instrumento idóneo. Apuntar también que en cualquier caso se podrá optar por el pago de la legítima en metálico, en efectivo, para evitar así la disolución o la liquidación de la empresa familiar. En segundo lugar, también contamos con otro derecho, el derecho a la cuarta falcidia, que también viene regulado en el Código Civil catalán, en el artículo 427-40, y se entiende como aquella cuota hereditaria mínima que representa una cuarta parte del activo hereditario líquido y que faculta, en este caso al heredero, a retener o a reducir los legados que no le dejen libre esta cuarta parte de la herencia. Nuevamente, la problemática es que surge entre la relación de la cuarta falcidia y la transmisión íntegra en bloque de la empresa familiar podrá verse fragmentada para hacer frente al pago de esta cuarta falcidia en favor del heredero, o que el heredero esté en disposición de esta cuarta parte del valor hereditario de la herencia. Pues nos encontramos ante dos supuestos distintos. El primero de ellos sería el supuesto en que el heredero y el sucesor de la empresa familiar sean la misma persona. En este caso, en principio, no va a haber problema, ya que la empresa familiar probablemente represente una cuarta parte del valor hereditario líquido. Y el segundo supuesto sería aquel en que la calidad de heredero y de sucesor de la empresa familiar sea diferente. En este caso, el artículo 427-42 impide la reducción de estos pactos sucesorios de atribución particular, ya que únicamente nos habla de la retención o la reducción de los legados. Por tanto, si en mente tenemos la utilización de estos pactos sucesorios de atribución particular para la transmisión de la empresa familiar, se situaría nuevamente en esta posición idónea para evitar una fragmentación para hacer frente al pago de esta cuarta falcidia. Señalar también que la cuarta falcidia es un derecho, en este caso, disponible por parte del causante empresario, de manera que podrá prohibirlo y así, por tanto, evitar que la empresa familiar o que se deba hacer frente al pago de esta cuarta falcidia. En tercer y último lugar, contamos con el derecho a la cuarta viudal, que en este caso, el artículo 452.1 del Código Civil de Cataluña reconoce el derecho a la cuarta viudal al cónyuge o al conviviente viudo que no tenga bienes o patrimonio suficiente para atender a sus necesidades. Para el caso de que así sea, tendrá derecho de un máximo de una cuarta parte de este caudal hereditario líquido para hacer frente a estas necesidades. ¿Y qué se entiende por necesidades? Pues dependerá en cada caso de la edad, del estado de salud, del nivel de vida que haya tenido en vida este cónyuge o conviviente. Nuevamente, ¿qué problema nos encontramos en relación con la transmisión de la empresa familiar? Pues que el empresario otra vez deberá tener en cuenta el derecho a la cuarta viudal a la hora de planificar la sucesión de la empresa familiar. Y en este sentido vemos que nuevamente los pactos sucesorios se sitúan en esta posición privilegiada, ya que para el caso de que no haya activo suficiente en la herencia para hacer frente a la cuarta viudal, se reducirían en último lugar. Además, el artículo 452.2 establece en este sentido que no se pueden reducir ni suprimir aquellas atribuciones que se hagan en concepto de legítima o que sean imputables a la misma. Por tanto, es muy recomendable que el empresario haga la transmisión de la empresa familiar de forma que la impute ya a la legítima, siempre que ello sea posible, y me refiero a esta posibilidad, ya que, como hemos dicho, la legítima se reconoce a favor de los hijos con su efecto de los progenitores, de manera que únicamente será posible cuando los sucesores de la empresa familiar sean estos hijos o los progenitores, pero es muy interesante hacerlo para que nuevamente no se vea reducida ni liquidada esta empresa familiar. Y vemos en este sentido que se establecen dos soluciones por parte del ordenamiento jurídico. En primer lugar, nuevamente, que el causante establezca un orden de reducción de las atribuciones sucesorias, quedando en último lugar la empresa familiar para caso de que sea necesario proceder a la reducción o retención de atribuciones sucesorias. Y en segundo lugar, también que este empresario causante ya deje en favor de su cónyuge o de su conviviente alguna atribución sucesoria que sea suficiente para atender a estas necesidades básicas, de manera que no sea necesario recurrir a la reclamación del derecho a la cuarta viudal.
Finalmente, para acabar ya la exposición, nos referimos a las deudas de la herencia, en el sentido de que una vez ya aceptada y adquirida la herencia, el heredero se coloca en la posición jurídica del causante, tanto en lo que refiere a los bienes, pero también en todas las obligaciones y, por tanto, en estas deudas. Vemos que el pago de las deudas puede repercutir de forma muy diferente sobre la empresa familiar según ésta se transmita mortis causa como un bien hereditario o bien como un pacto sucesorio de atribución particular. En el primer caso es muy importante que el heredero acepte la herencia a beneficio de inventario, pues en caso en contrario se va a producir una confusión de patrimonios de manera que respondan no solo de sus deudas, sino también de las del causante empresario, pero también de las de la empresa familiar. Y para el caso de que la empresa familiar se transmita a través de pacto sucesorio de atribución particular, vemos que la empresa familiar se concibe como una unidad funcional, como un activo que va a recibir el sucesor de la empresa familiar, un activo neto y que dependerá en gran medida del pago que se hayan pagado todas las deudas de la herencia. Por tanto, es muy recomendable que el empresario causante también nombre a una albacea como persona encargada de gestionar el pago de las deudas, porque la empresa familiar se va, en este caso, a transmitir y se va a heredar siempre que las deudas estén pagadas. Por tanto, es una figura muy interesante a nombrar. En este sentido, vemos que la opción de transmitir la empresa familiar a través de un pacto sucesorio de atribución particular resulta beneficiosa no solo porque se va a evitar el pago de estas deudas de la herencia, de las que se va a hacer cargo el heredero, sino también porque en este caso resulta más beneficioso que otras figuras y su transmisión será prioritaria respecto de otros bienes que configuran en este caso el patrimonio del causante. Finalmente, y en cualquier caso, vemos que estamos ante 3 derechos regulados por ley, que son de carácter imperativo, a salvo de la cuarta facilia, que sí que es disponible por parte del causante y que, por tanto, el empresario debe tener en cuenta a la hora de regular la sucesión de la empresa familiar, pues únicamente de esta forma se evitará la disolución o incluso la liquidación de esta empresa familiar. Y en cualquier caso, destaca también la idea de una planificación global y en vida del causante para transmitir en bloque la empresa familiar. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Entiendo que ya se abre el turno de preguntas. Muchas gracias a Paloma y Roser. Y en este momento pues se abre el chat para que los que queráis hacer preguntas lo hagáis con toda confianza y las ponentes, incluso el señor Ricard, también nos darán contestación. O sea que se abre el chat para que hagáis las preguntas. Javier Cebollero hace una pregunta. A ver si lo podemos... Perdón. Sí, Vicente, pregunta, buenas tardes, ¿cuál es la posición actual de la inspección respecto de este tipo de pactos? La inspección fiscal se refiere, ¿no? Suponemos que sí. Sí, la inspección fiscal. ¿Quién da respuesta a la pregunta? Bien, yo si os parece, yo puedo apuntar alguna cuestión, dejando claro que no soy especialista en derecho fiscal, pero sí en las planificaciones de las que he podido formar parte, que siempre he procurado trabajar con un fiscalista por todos los cambios, porque es una materia muy, muy viva en la que hay modificaciones constantemente, en la que hay cierta discusión, ¿no? Respecto de la calificación que se pueda dar a este instrumento sucesorio. Lo que tengo claro y lo que parece que no es discutido es lo siguiente: estamos ante un instrumento sucesorio, por tanto no es una transmisión inter vivos de los bienes, sino que lleva aparejada la fiscalidad que implica el impuesto de sucesiones en el momento en el que se produce el fallecimiento del causante y por tanto la transmisión de la empresa.
Ahora bien, no sé si recuerdan, hay en alguna de las diapositivas, me parece que he mencionado, he pasado muy rápido, la posibilidad de transmitir bienes de presente. De hecho, hay familias que pues, nos plantean, ¿no?, la posibilidad de pactar pues en el momento de la jubilación a veces, ¿no? Y dicen, no, es que me parece muy bien que dé de la empresa, pero es que yo querría dársela ya, ¿no? Entonces ahí entraríamos en el concepto que tiene el concepto que tiene la propia Hacienda, en este caso en concreto la autonómica, ¿no?, la catalana, de que estamos ante una donación y que por tanto quedaría sujeto a la transmisión, a la fiscalidad de todos los bienes que se transmitan de presente. En muchos casos el producto al final acaba, el instrumento, el mecanismo acaba siendo mixto. Se transmiten algunos bienes de presente, por ejemplo las participaciones sociales de la empresa, y se transmiten post-mortem otra parte del entramado empresarial, ¿no? Entonces, el problema fiscal es atender a ese momento de la transmisión y a la diversidad entre el impuesto de sucesiones y el de donaciones. No sé si he contestado a la pregunta. Hay otra pregunta que es de José María Coronas, que dice: yo quería preguntar en cuanto a la revocabilidad del pacto sucesorio. ¿Cómo se establecen los límites para revocar, de acuerdo con el artículo 413.14 de circunstancias sobrevenidas, sustantivas e imprevisibles? ¿Sería aplicable los límites? Bueno, es decir, Establecidos. Lo veo yo, establecidos ves? para la cláusula rebus sic stantibus de los contratos. Pues la verdad es que muchas gracias por la pregunta porque es muy adecuada. Efectivamente, en la comisión, yo estoy en la Comisión de Codificación de la Generalitat y estamos al hablar de los pactos sucesorios del libro cuarto, precisamente y de forma expresa, el legislador decidió utilizar exactamente la misma nomenclatura, la misma definición de la que se aplica en el libro sexto en materia de contratos para la cláusula rebus sic stantibus. Es decir, aquellos cambios sobrevenidos, imprevisibles, que no son culpables. Bueno, ¿cuáles son los límites? Efectivamente, es una pregunta difícil de contestar en la práctica, por dos motivos. Primero, porque como se utiliza poco la figura, hay pocos litigios. Y de manera que todavía no tenemos acuñado una doctrina judicial. Aquí tengo a la juez que quizá ya puede intervenir o aportar algo al respecto, pero no creo que hayáis visto muchos casos, ¿verdad? No, yo como juez en ejercicio no he visto ni un caso de litigio que haya llegado en forma de demanda en los juzgados, ya sea por un incumplimiento o una revocación de este pacto sucesorio de atribución particular. Y ello se enlaza precisamente por el poco conocimiento, ¿no?, que igual hay en el ámbito empresarial de esta figura como figura para abordar la transmisión de la empresa familiar. Claro, al no haber jurisprudencia ni litigios es difícil, ¿no?, responder a la pregunta, porque dependerá en cada caso de las circunstancias concurrentes, de lo que expresamente se haya pactado en este pacto sucesorio de forma detallada o de forma más abierta, de la interpretación que se pueda hacer a este cumplimiento o incumplimiento, y por tanto es difícil. Lo que se aconseja en este caso, por tanto, es que se pacten bien muchas situaciones que pueden darse para evitar, ¿no?, llegar al litigio. Que en cualquier caso yo creo que también no solo se une la poca utilización de esta figura del pacto sucesorio para transmitir la empresa familiar, a que yo creo que en caso de que existiera un problema se acude, ¿no?, a mediar, a negociar para intentar solucionarlo antes de activar la vía judicial. Bueno, pues Hay muchas preguntas, o sea, hay que procurar ser breves en la respuesta. Dice Manuel Plana, pregunta: ¿a qué se podría atribuir la poca utilización por parte de las empresas familiares de los pactos sucesorios? Bueno, que me hace mucha ilusión que haya una pregunta de Manel, al que tengo mucho cariño. Gracias por intervenir. Él sabe perfectamente cómo en la Asociación de Empresas Familiares de aquí de Lleida muchas veces les hemos preguntado, ¿no?, ¿qué pasa con esta figura? ¿La conocéis? ¿Vuestros asesores os hablan de ella lo suficiente? Yo creo que hay un tema de transferencia de conocimiento, de que hay un elemento desconocido, ¿no?
Y después, y enlazo con alguna otra pregunta que estoy viendo en el chat, y así yo creo que va más unido el tema, que es el de la tributación, que sale de nuevo. Sí. Efectivamente, yo creo que hay un cierto temor al tratamiento fiscal de la figura, porque precisamente en esos casos en los que hay transmisión de presente y también transmisión post-mortem, pues esos pactos sucesorios se llaman cumulativos y en ocasiones pues, puede generar alguna dificultad con Hacienda. Y eso puede ser uno de los motivos por los cuales también bueno, pues se estudia con detalle antes de aconsejar utilizar la sucesión paccionada, ¿no? Bien. Queda contestada también la pregunta de José Cid, por tanto. Entonces, Javier Cebollero dice, Paloma ha explicado las causas de revocación unilateral del pacto sucesorio según el artículo 431.14 del Código Civil catalán. En el caso de un progenitor que impone como condición el cuidado y atención hasta el momento del fallecimiento, ¿cómo se podría demostrar la falta de cuidado y atención al otorgante del pacto? ¿Qué procedimiento debería iniciar el otorgante para revocar el pacto? Bueno, efectivamente, no lo he dicho por ser breve, pero el artículo 431.15 regula el procedimimiento de revocación. Es decir, que el legislador haya sido cuidadoso y no solamente ha dicho que hay causas de revocación. Ya he contestado antes que esa de las circunstancias sobrevenidas imprevisibles es más difícil de acotar en la práctica, veremos cómo se aplica, pero esta del el incumplimiento del cuidado y atención hasta el momento de la muerte es un caso muy claro, porque hoy en día hay mucha gente mayor que quiere asegurar esa situación, esa última etapa de su vida, y por tanto lo que yo siempre aconsejo es que en el pacto se establezcan con mucha claridad cuáles son las obligaciones de ese beneficiario cuidador, ¿no? De manera que cuando falten esas atenciones se puedan acreditar fácilmente. El procedimiento en principio es extrajudicial, basta con ir al notario unilateralmente, el causante, y decir que se quiere hacer una escritura de revocación unilateral, en este caso, pues en el ejemplo que han puesto, por falta de cumplimiento de la obligación de cuidado, ¿no? Esa escritura de revocación se envía, se notifica formalmente a la persona beneficiaria que queda perjudicada por la revocación y tiene la posibilidad, se le da un plazo para que se oponga. Solo en el caso de que haya oposición formal por parte del beneficiario habrá que interponer un pleito y una demanda de revocación unilateral del pacto. De manera que si estuviera conforme, si se aquieta con esa voluntad, ya no habría que hacer nada más. El pacto queda revocado por vía notarial. No sé si me he explicado, si no me preguntáis un poco más. Y José Cid vuelve con otra pregunta. Dice, ¿el pacto de atribución particular de presente está pensado civilmente para bienes concretos o para empresas? Pues la verdad es que no sé decirte exactamente si se refiere a una cuestión en concreta, si el legislador pensó o distribuyó una cosa u otra. Porque si te fijas en el 431.29, que es precisamente el que se refiere al pacto sucesorio de atribución particular, dice precisamente que se pueden entregar bienes para después de la muerte o con transmisión de presente de los bienes. Es decir, que yo creo que en ambos casos se está pensando en la posibilidad de transmitir la empresa ahora o después, o parte de ella, o algunos activos de la misma, ahora y otros después, o todo post-mortem. Si yo tuviera que dar un consejo práctico, aconsejaría utilizar el pacto sucesorio de atribución particular post-mortem y transmitir la empresa como un todo, como un bloque, pero para el momento de la muerte del causante. Muy bien. Pues creo que no hay más preguntas. No hay más preguntas. Por tanto, debemos agradecer a los ponentes, Roser, Paloma. Agustín, yo creo que lo tuyo requiere otra conferencia en otro momento porque el tema del protocolo da para mucho y hoy, pues ya lo has dicho tú también, que el protagonista era el pacte successori y tú has distinguido inicialmente muy bien lo que es una cosa y otra. Por tanto, yo creo que el interés demostrado por la cantidad de inscritos y después la serie de preguntas que se han venido haciendo pone de manifiesto el interés que ha despertado esta presentación por parte de ACCID y de la empresa que tú presides, de Familia Business Solutions.
Muchas gracias a todos y esperamos vernos pronto en alguna otra conferencia, alguna otra oportunidad. Por parte de ACCID, contentos y satisfechos de la asistencia a esta conferencia. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gràcies, Vicente. Gràcies, adeu. Adeu, gràcies. Adéu-siau, gràcies a tothom. Adeu. Molt bé.